Buenas tardes, soy el maestro Israel Alejandro Herrera Puerto del doctorado en educación del segundo cuatrimestre. La asignatura que estamos cursando es Seminario de Técnicas de Investigación Científica. La actividad 7 consiste en avance del proyecto final. Mi proyecto es identificar la influencia de la pandemia en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de primaria en la clase de educación física, asesorado por la doctora Carmen Rosa Marín Pineiro. Aquí en nuestro índice podemos observar los temas y subtemas que vamos a trabajar en todo el proyecto. Primero, la introducción, capítulo 1, planteamiento del problema, preguntas de investigación, objeto general, objeto específico, la justificación del proyecto. En el capítulo 2, el marco teórico, capítulo 3, marco metodológico, descripción del enfoque de la investigación, justificar el enfoque, proceso a seguir en la investigación, instrumentos a utilizar para recolectar la información, referencia bibliográfica y anexos. En la introducción, en el siguiente trabajo de investigación, se enfoca en los alumnos que presentaron problemas de psicomotricidad en la clase de educación física por motivos diversos relacionados con la pandemia COVID-19. La mayoría de los alumnos durante el confinamiento no realizaron actividades físicas y deportivas porque los centros deportivos, gimnasios y parques donde usualmente acuden a jugar con amigos los cerraron por el COVID-19. Todo esto ocasionó que ellos no realicen actividades físicas y se dediquen a ver televisión, videojuegos, computadoras, lo que provocó el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Al regreso a clases en septiembre de 2021, se observó que el alumno presenta problemas de su desarrollo psicomotriz al realizar las actividades, expresando temor y pena al moverse, bailar, correr y jugar. No coordinaban sus movimientos con facilidad y en los ensayos de los desfiles de María no podía coordinar sus movimientos para marchar y distinguir su lateralidad izquierda o derecha. El siguiente trabajo de investigación me permitirá identificar las áreas de oportunidad en las habilidades básicas a regreso a clases presenciales y conocer el nivel de desarrollo motriz que presenta el alumno. Las preguntas de investigación en este proyecto son: ¿cuáles son las áreas de oportunidad en las habilidades psicomotrices básicas a regreso a clase? ¿Qué nivel de desarrollo psicomotriz presenta el alumno en los juegos lúdicos de la clase de educación física? El objetivo general: identificar la influencia de la pandemia en el desarrollo psicomotriz de los estudiantes de primaria en la clase de educación física a regreso a clases presenciales. Objetivos específicos: identificar las áreas de oportunidad en las habilidades psicomotrices a regreso a clases presenciales. Conocer el nivel de desarrollo psicomotriz del alumno por medio de juegos lúdicos en la clase de educación física a regreso a clases presenciales. Justificación. El confinamiento prolongado que significó la pandemia hoy manifiesta su impacto en el desarrollo motor de los alumnos. Se observa que en los alumnos de primaria el impacto motor es mayor, es decir, una alta presión en la competencia motriz. Es importante realizar esta investigación, ya que nos va a describir cómo los niños presentan problemas de desarrollo psicomotriz, con el fin de permitir al alumno adaptarse de manera flexible y armoniosa al entorno que lo rodea, desarrollando las capacidades necesarias a través del movimiento. Para la comunidad escolar, de igual manera, va a ser útil, ya que las habilidades motrices que desarrollan los alumnos les servirán más adelante para aplicarlo en su vida cotidiana, tanto personal, laboral y escolar. Cuando sacamos a los alumnos a realizar juegos o deporte en la clase de educación física, pude observar que la mayor parte de los alumnos
no coordinaban sus movimientos, no podían lanzar una pelota, no podían patear una pelota, no podían brincar una soga, saltar los aros. Por eso se me hace muy importante hablar sobre este tema, ya que es muy importante que los alumnos aprendan a desarrollar sus habilidades motrices, saltos, lanzamientos, coordinar, fuerza, lateralidad, espacio y ubicación de su espacio, etcétera. Es importante que los alumnos, todo eso le va a ayudar a los alumnos en su vida cotidiana. Por cualquier problema que presenten más adelante, puedan solucionar con facilidad. Capítulo 2. Marco teórico referencial. Pandemia COVID-19. Según Ojeda 2022, antes de la pandemia del COVID-19, la clase de educación física era la única instancia en la escuela donde los escolares realizaban alguna práctica de actividades físicas que permitiera el desarrollo de hábitos saludables mediante una comprensión educativa profunda sobre los beneficios del tiempo de prácticas. Los alumnos tienen 50 minutos para jugar, para distraerse, para practicar algún deporte, para desarrollar sus habilidades físicas y psicomotrices en la clase de educación física. Es la asignatura donde ellos pueden desenvolver y desarrollar sus habilidades motrices que son fuerza, coordinación, resistencia, flexibilidad, equilibrio, etcétera. El aislamiento modificó los comportamientos de estilo de vida, traduciendo en una nutrición poco saludable, comportamiento sedentario, disminución de tiempo al aire libre y un mayor tiempo de pantalla, con conductas que pueden ocasionar un aumento en los indicadores de sobrepeso y obesidad. También la asignatura de educación física se habla sobre la vida saludable, que es un tema muy importante. Entonces, se le enseña a los alumnos a llevar una alimentación adecuada, como comer fruta, lavarse las manos, tener una buena alimentación, hacer deporte, aprovechar su tiempo ocio. En cambio, en la pandemia, como todo estaba cerrado, muchos alumnos se dedicaron a jugar videojuegos, a estar en la computadora, en la lab, y se dedicaban a ver televisión todo el día. Ya no tenían la oportunidad o los espacios para realizar una actividad física o algún deporte. La mayoría de los parques, centros deportivos, gimnasios estaban cerrados y, y la mayoría aprovechaba para jugar igual en las calles. Todo esto ocasionó el aislamiento, que tengan una vida sedentaria y se dediquen a comer todo el día, a comer sabritas, galletas, a no tener una buena alimentación, ya que el ocio provoca todo eso, y el encierro y la ansiedad. El desarrollo psicomotor en los alumnos de primaria. Según Alcibar 2018, el desarrollo psicomotor incluye los movimientos grandes o pequeños realizados con el cuerpo. Entre las edades de 0 a 36 meses, el desarrollo de los niños es drástico. A medida que aprenden a manipular los objetos, dar vueltas, sentarse, gatear, alimentarse, vestirse, caminar y correr. Esa edad es un factor muy importante. Aquí los niños ya de 0 a 36 meses empiezan a manipular a los objetos, a experimentar nuevos juegos, a gatear, a caminar y a correr. El desarrollo psicomotor se define como el crecimiento físico y el fortalecimiento de los huesos, los músculos y la capacidad de un niño para moverse y tocar su entorno. El desarrollo motor de un niño se puede dividir en habilidades motoras gruesas y habilidades motores finas. La evolución de la psicomotricidad
Se da a tres niveles. El motriz se refiere al movimiento corporal del niño, todo el movimiento de su cuerpo. Cognitivo, capacidad de concentración y memorización. La educación física igual ayuda a desarrollar la capacidad cognitiva, a que los niños aprendan a pensar, a desenvolverse, a actuar. Lo podemos igual en las clases vincularlo con otras asignaturas y ellos aprendan a utilizar lo cognitivo. Y habilidades creativas, como son los juegos, por medio de juegos, ellos sean creativos a desarrollar sus pensamientos. Algunos alumnos simplemente tardan más tiempo en adquirirlas y solo necesitan más práctica y oportunidades para desarrollar dichas habilidades. No todos los alumnos tenemos las mismas habilidades físicas, psicomotrices. Algunos tardan algún tiempo para desarrollar esas habilidades, para lanzar, para correr, para saltar, etcétera. Solo es practicarlo y ponerlo en práctica para que en un tiempo a corto plazo ellos ya puedan desarrollarlas adecuadamente. En el ámbito de desarrollo motor, la percepción de la competencia motriz es considerada como uno de los mecanismos más importantes que influyen en la herencia a la práctica de actividades físicas, siendo la clase de educación física una de las instancias más pertinentes para su desarrollo. En la mayoría de los alumnos en primarias, en nivel básico, la clase de educación física, ellos pueden desarrollar sus habilidades motoras. Como, como mencioné anteriormente, tienen 50 minutos a la semana para que puedan jugar y divertirse y a practicar algún deporte donde puedan desarrollar sus habilidades motoras. El confinamiento prolongado que significó la pandemia hoy manifiesta un gran impacto en el desarrollo motor grueso de los niños y niñas. Se corroboran retrocesos en el desarrollo de habilidades de coordinación y equilibrio en nivel básico, y eso influye directamente no solo en la elección de actividades físicas, sino también en la autoestima. A regreso a clase, muchos de los alumnos presentaban o no podían coordinar sus movimientos. Con trabajo podían lanzar, con trabajo podían correr. No sabían distinguir cuál es su lado izquierdo y su lado derecho. Al momento de los ensayos en los desfiles del 15 y 20 de noviembre, ellos no sabían ni marchar, no sabían cuál es su lateral izquierda o derecha, no sabían cuál es su paso corto, paso redoblado. En la pandemia sí se les complicó, sí les, sí les perjudicó mucho en desarrollar sus habilidades motoras. A los alumnos que presentaban estos problemas motores, les daba pena salir a jugar en la clase de educación física, ya que tenían pena de burla, de no poder, de sus demás compañeros, al no realizar alguna actividad, o no poder lanzar, o no poder brincar. Su autoestima bajaba y preferían estar sentados o no participar en los juegos, para que no les hagan una burla por sus demás compañeros. La educación física presenta un papel educativo importante, ya que sus contenidos están vinculados a la salud, contribuyendo mediante la actividad física a beneficios de tipo físico y cognitivo. A nivel psicológico, la activación física ha demostrado efectos positivos en adolescentes, observándose como una relación inversa con la depresión, el estrés, la ansiedad o la mejora de la sensación de bienestar y vida plena. La, la activación física y el deporte ayuda a muchos alumnos y adolescentes a distraerse, de, a distraerse y a no caer en depresión, el estrés o la ansiedad. Es muy importante hacer activación física o un deporte 30 minutos al día, 5 veces a la semana, ya que nos ayuda a lo cognitivo, a no pensar en cosas negativas
como en la pandemia cuando estábamos encerrados y no tenían la manera de realizar algún deporte, caían en depresión muchas personas. La orientación de la educación física es un factor muy importante para ayudar en el proceso psicomotriz de los niños mediante diferentes actividades manuales, deportivas o lúdicas. Los niños adquieren más capacidad para desenvolverse mejor en el medio ambiente en que viven. El maestro de educación física juega un papel muy importante en el desarrollo psicomotriz de sus alumnos. Es el encargado de conocer el concepto básico del niño y proponerle experiencias. Debe ser reflexivo y observador. Debe haber vínculos en relación entre él y sus alumnos para establecer ambiente de confianza y durante las sesiones debe utilizar diferentes estrategias de enseñanza, ya que no todos los alumnos son iguales. Educación física del entorno escolar, el contexto escolar. Actualmente labora en una primaria federal. Su contexto es rural, que cuenta con todos los servicios. La mayoría de los alumnos presentan problemas psicomotrices, ya que se observó en la clase de educación física, cuando ellos jugaban se les dificultaba realizar varios movimientos al mismo tiempo. No saben distinguir su lateral izquierda o derecha, no podían lanzar o patear la pelota con ambas manos y la mayoría no sabía realizar una marcha en los ensayos para el desfile. Por eso se me hizo interesante hablar sobre el tema de psicomotriz, para identificar las habilidades psicomotrices de los alumnos y así mejorar su rendimiento académico en clase. Capítulo 3. Marco metodológico. En este trabajo de investigación se utilizará el enfoque cualitativo, de acuerdo a Hernández 2014. Entre las características de este enfoque se encuentran el investigador o investigadora. Plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban la hipótesis. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados o poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas. Y la observación y la descripción de los fenómenos se realizan, pero sin dar mucho énfasis a la medición. Fundamentación del enfoque a utilizar. Se utiliza en enfoque cualitativo donde los estudios pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Y la teoría se construirá a partir de la información que generen los sujetos de estudio, por lo que se puede considerar flexible. Población y muestra. La población es el conjunto de todos los individuos, objetos, personas, eventos en lo que se desea estudiar el fenómeno. En la Escuela Primaria Agustín de la localidad de Izamal, Yucatán, donde hay 220 alumnos en la escuela, se pretende desarrollar el estudio a 40 alumnos de sexto grado, porque es el grupo en donde se observó mayores áreas de oportunidad. Por eso decidí asignar este proyecto a este grupo. La muestra será no probabilística, ya que el investigador selecciona muestras basadas en el juicio subjetivo, en lugar de hacer la selección al azar, y se lleva a cabo mediante métodos de observación y se utiliza ampliamente en la investigación cualitativa. La población. La población será los alumnos de sexto grado con la conveniencia del investigador, ya que con este grupo he identificado que la mayoría presenta áreas de oportunidad. Proceso de seguir la investigación. Para realizar una investigación se decide una pregunta que quiera estudiar, ser clara, específica y manejable. Realizar una revisión literaria que consiste en estudiar lo que otros han escrito sobre tu pregunta de investigación y tema en particular. Y evaluar si la investigación comparativa es la adecuada para tu pregunta de investigación. Instrumento de revisión de datos. La revisión de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes. Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas dentro de una entrevista. Pues se puede diferenciar en dos roles, entrevistador y entrevistado. Y las técnicas de observación son un conjunto de técnicas y herramientas orientadas a evaluar un fenómeno. En esta investigación cualitativa se va a utilizar preguntas teórico y cuadro de observación práctico para identificar las áreas de oportunidad en las habilidades psicomotrices al regreso en clase. Las hipótesis y variables. La hipótesis que se va a utilizar es descriptiva, ya que la investigación nos va a dar un resultado cualitativo. HI, el confinamiento de la pandemia afectó en el desarrollo psicomotriz de los niños al regreso a la actividad física en la clase de educación física. Y HO, el confinamiento de la pandemia nos afectó en el desarrollo psicomotriz de los niños al regreso a la actividad física en la clase de educación física. Variables a utilizar son el desarrollo psicomotriz y la pandemia en 2019. Aquí podemos observar las referencias de este proyecto. En anexos, instrumentos de regulación
de información. Es una entrevista estructurada. Mi objetivo. Se va a realizar 10 preguntas a los alumnos para saber cómo se sintieron emocionalmente y físicamente durante el confinamiento. Son 10 preguntas. Mi observación directa es una sesión práctica que se va a observar a los alumnos por medio de juegos, cómo desarrollan sus habilidades motrices. Y van a seleccionar una palomita el criterio a observar. Gracias por su atención y saludos.